Hola, feliz día. Hoy estamos muy honrados. Estoy muy feliz y muy contenta de tenerlos a ustedes en este canal, en este momento, en este video. Y nuestros invitados el día de hoy es la hermana Cecilia y el hermano Alfredo. Hola, saludos. Saludos. ¿Nos pueden contar un poco más sobre ustedes, por favor? Claro que sí. Sí, para nosotros primero es un placer, un privilegio y gracias por invitarnos a tu canal y gracias por invitarnos a compartir en esta ocasión. Sabemos que muchas personas pues ven tus videos, así que muchas gracias por compartir e invitarnos. Y nosotros ya justamente en este mes de febrero cumplimos un año de casados. Es un año que estamos compartiendo, así que mi esposa Cecilia Marugo, ella es del vecino país de Colombia y este es su servidor que es de Puerto Rico. Hace un año y 9 meses aproximadamente que nos conocimos aquí en el área de Dallas y por la misericordia del Señor pues ahora en este mes de febrero estamos celebrando nuestro aniversario. Así es. Se me olvidaba decirle que visitamos aquí la iglesia de Garland y tengo la oportunidad de servir como anciano aquí en la iglesia de Garland. Okay, muchas gracias, hermana. ¿Quiere agregar algo más? Sí, pues también muy agradecida, ¿verdad?, de estar aquí. Gracias por la invitación. Y sí, agregar que pues nuestra vida es el ministerio. Nos encanta servir en la iglesia, predicar la palabra del Señor. Somos maestros de escuela sabática. Mi hermano, mi esposo, como lo mencionó, mi hermano y mi esposo, es anciano de la iglesia aquí en Garland. Y yo como profesión soy maestra. Yo enseño en una universidad del estado de Texas. Así que enseño español y literatura. Lo mío es los idiomas, las letras. Así que aquí estamos, servidores del Señor ante todo. Amén, muchas gracias. Hermano, ¿será que nos puede guiar en oración, por favor? Seguro, gracias. Nuestro Padre Celestial, gracias por la linda oportunidad que nos da el privilegio de poder servirte, de poder compartir palabra con las personas que se conectan para ver este video. Así que gracias, Señor. Pedimos sabiduría y también pedimos bendiciones, dirección a cada una de las personas y familias que estarán viendo este video próximamente. Gracias, Señor. Continúa con nosotros y también con cada una de las familias presentes a través de este video. En nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces vamos a empezar con la lección 9 para el 2 de marzo del 2024 y se titula Bendito el que viene el nombre del Señor. El versículo para memorizar es: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Obra del Señor es esto. Es una maravilla a nuestros ojos. Salmo 118, 22 al 23. Cuéntenos un poquito de qué va a tratar esto, por favor, hermana. Claro, la lección de esta semana es muy especial en el sentido que exalta el carácter de nuestro Señor Jesucristo y como en los Salmos se predijo su obra aquí en la tierra. Así que todos sus diferentes facetas como padre, como pastor, como siervo sufriente, como el Cordero del mundo, todo esto está predicho en los Salmos. Así que la lección de esta semana nos habla de eso. Es interesante el paralelismo que hay entre hasta las palabras que usó el Señor Jesús al final de sus días. Durante toda su existencia aquí en la tierra ya estaba predicho. Hasta las palabras que él iba a decir estaban predichas en los Salmos. Así que es interesante ver ese paralelismo que hay en los Salmos versus lo que está escrito en los Evangelios. Pero más que lo que está escrito en los Evangelios escriben algo que está ocurriendo o que pasó. O sea que lo que el Señor dice, lo que el Señor predica, lo que le sucedió en su vida aquí en la tierra, ya estaba profetizado en los Salmos, muchos años antes. Así que eso nos da como un fundamento más profundo de la importancia y la veracidad de la Biblia
a través de la historia, a través de tantos años. Y realmente, si vemos, si quisiéramos empezar con un resumen, es prácticamente un paralelismo entre lo que estaba profetizado y lo que sucedió en los días del Maestro aquí en la tierra. Amén. Y coméntenos, hermanos, ¿qué opinan del domingo 25 de febrero que se titula El Pastor Divino y Abnegado? Y bueno, me gustaría hablar un poquito acerca del pastor divino. De hecho, he visto algunos videos donde tratan de una persona que se viste como el pastor real, una persona que usa el mismo silbido o trata de imitar el silbido del pastor real de las ovejas. Ellas no lo siguen. Ellas conocen a su pastor. Ellas conocen quién los guía. Pero esa relación no sucede de un día para otro. Esa relación existe a través de mucho tiempo, de que la ovejita nace, va siguiendo el pastor. Así que usando la palabra nuevamente, paralelismo, nos lleva a nosotros a cuando podemos conocer más al pastor de cerca, cuando conocemos al pastor más en mi vida personal. Eso me hace entonces seguir la dirección del pastor y no otra persona que trate de imitar, que trate de hacerse pasar por el pastor para que yo lo siga. No, porque yo conozco el verdadero pastor. Y hay una característica importante que tenemos que resaltar entre un verdadero pastor, el pastor de las ovejas, o alguien que es un asalariado. El asalariado sencillamente le pagan una jornada y él guía a las ovejitas. Pero si hay un peligro, él no va a poner su vida por las ovejitas, jamás. La vida mía va primero y las ovejitas van después. Así que, pero el verdadero pastor está dispuesto a dar la vida por sus ovejas. No importa el peligro que venga, o el animal que venga a atacarlo, o donde estén ellas que quieran caminar a un sitio de peligro, ahí está el pastor para guiarlas, para protegerlas, para cuidarlas. Qué linda esa enseñanza en la vida de nosotros personal. Primero el pastor las guía, da su vida por ellas. Nuestro pastor nos guía. Debemos conocerlo personal, pero estuvo dispuesto a dar la vida por nosotros. ¿Qué más como ovejitas? ¿Qué más podríamos esperar al respecto? Este es un lenguaje figurativo, si bien podríamos decir, pero tenemos en la Biblia misma un ejemplo físico, que es la historia del David, uno de los salmistas y rey de Israel, que él miraba un animal, un león, un oso, y él estaba tipo, voy a defender mis ovejas, no me importa si corro riesgo, yo las voy a defender, porque son mis ovejas y yo cuido de ellas. Exacto. Y algo también que me encanta de esa comparación con ovejas es que nosotros debemos aprender a ser ovejas. Porque un pastor, el buen pastor, es pastor de ovejitas, no es pastor de cabritas. Justo de eso estábamos hablando hace unas horas con uno de los directores de un programa, el programa de Day 7 aquí en la iglesia, y decía, porque hay que saber la diferencia entre una ovejita y un cabrito, porque una ovejita es tranquila, es mansa. Un cabrito no, anda por todos lados, no escucha, se escapa. No quita. No hace caso. Es cierto. Así que para que el Señor pueda ser nuestro buen pastor, nosotros tenemos que ser ovejitas. Tenemos que obedecer. Sí. Lo único que Él pide a cambio de todas las promesas es obediencia. Y la obediencia es un fruto de la obra que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones. Se conoce como los frutos del Espíritu, ¿verdad? Sí, y viene natural una vez que el Espíritu Santo obra en nosotros, la obediencia es natural. Es decir, una ovejita va siempre a obedecer la voz del pastor porque es lo que conoce. Ni siquiera va a pensar en irse por otro lado, a menos que, no sé, esté despistada, pero nunca va a hacerlo adrede, siempre va a obedecer la voz de su pastor porque la conoce. Entonces, así viene natural a nosotros obedecer
cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, nos moldea, nos hace como Jesús. Amén. Ujú. Ok, y pasamos con el 26 de febrero y se titula El Mesías Sufriente. Ujú. El Mesías Sufriente, el título dice mucho, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús es nuestro Redentor, nuestro Salvador, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Dio su vida en rescate por muchos, sufrió el dolor indecible, es indescriptible, no lo podemos ni siquiera alcanzar a describir con palabras, el dolor que sintió de la separación de su padre cuando estaba en la cruz. Así que lo que él arriesgó, lo que él dio, fue todo de sí. Y el cielo, el Padre, dio todo en Cristo Jesús. Entonces, a mí me impresiona que esto lo hizo Cristo Jesús por nosotros, que somos pecadores, restaurados, si aceptamos la obra del Señor en nosotros, perdonados, ¿verdad? Pero que muchos no. Y el Señor murió, dice la palabra del Señor, por el mundo entero, ¿verdad? Entonces, wow, me impresiona cómo Dios, aún sabiendo que muchos lo iban a rechazar, igual decidió morir por nosotros. A mí me impresiona el hecho de que no tenía por qué hacerlo. Hay tantos mundos, hay tantas millones de galaxias, de mundos. ¿Por qué arriesgar todo lo que tenía el cielo por este pequeño mundo? Lo pudieron haber abandonado, pues. Esa fue su decisión. Ustedes decidieron apartarse, pues Triste. muy triste, pero pues esa fue su decisión. Pero no lo dejaron ahí, sino que sencillamente dieron, el Padre y el Hijo, hubo un plan donde dieron todo lo que tenía, sencillamente por amor, para rescatarnos. Si el cielo dio todo lo que tenía por amor, ¿qué yo puedo darle? ¿O qué más yo puedo pedir? Porque dieron todo lo que tenían, no había nada más que dar. Es cierto, y eso me deja dos cosas. Uno, que si tú o yo hubiéramos sido la única persona en este mundo que hubiera pecado, el Señor hubiera hecho eso solo por ti. Solo por ti. Por uno solo. Eso wow, it blows my mind away, como se dice en inglés. Me deja perpleja. Y también me dice del carácter de Dios. Y me hace querer ser como Él es. Humilde, manso, que solo tiene y es amor para todos, tanto buenos como malos. Entonces, eso me maravilla. Amén. Y vamos a pasar con el martes 27 de febrero y díganos qué opinan sobre el tema, que es siempre fiel a su pacto. Sí. Este tema de este día nos habla del pacto de Dios y que se refiere al pacto davídico. Básicamente, en muy pocas palabras, el pacto del Señor es que Él es fiel a su obra de salvación, la confirmó en Cristo y ese pacto nunca vence, es eterno, es un pacto eterno. Entonces aquí nos mencionan sobre la ira de Dios y dice que esta ira habla de que no dura, que no es para siempre. Pero a mí me gustaría estudiar un poquito más a fondo qué es la ira de Dios. No sé si se han hecho esa pregunta alguna vez. ¿Qué es la ira de Dios? A mí me encanta en Romanos 1 lo explica maravillosamente bien. Y básicamente, yo sé que tenemos no mucho tiempo, pero me gustaría
a que fuéramos allí un momentito. Romanos 1. Y vamos a leer desde el versículo 17. No lo vamos a leer todo, yo voy a quizás a señalar algunas partes. Mejor del 18. Si quieres, Claudia, ¿puedes leer el 18, por favor? Solo el versículo 18. Romanos 1. Okay. Romanos 1, 18. El 18 dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad con su injusticia. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, aquí nos está hablando de la ira de Dios. La ira de Dios es el tema. Entonces, Pablo entra a explicar en el 19, dice que lo que de Dios se conoce les es manifiesto y que todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, pero que las personas decidieron rechazarlo. Entonces dice que se hicieron idólatras, adoraron a las criaturas en vez de al Creador. Y entonces está el punto clave que nos enseña qué es la ira de Dios. ¿Puedes leer, por favor, el 24? Mi amor, aquí. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Muy bien. Entonces, aquí Pablo nos habla de una entrega que Dios hace. ¿Qué hace Dios cuando una persona, un pueblo, una iglesia, llámese quien se llame, no quiere seguirlo? ¿Qué hace Dios? Dios, nos explica Pablo, ¿qué hace? Dice, los entregó, los entrega, los deja. Y el problema con eso es que si Dios te deja, pues lo que queda es la muerte y los problemas, porque quedas en manos de Satanás, quedas sin... porque de alguien tienes que estar lleno. Recuerdo que mi papá hizo un ejemplo y me dijo, si quieres sacar, por ejemplo, agua con jabón de un bote, pues aunque le saques el agua, siempre va a quedar restos de jabón. Entonces lo que tienes que hacer es abrir el grifo y meterle más y más y más y más agua para que salga el jabón. Y aquí viene la reflexión. Cuando hay algo adentro, tiene que salir lo que hay adentro, pero para que salga tiene que entrar algo más. Entonces si sale Dios, si sale el Espíritu Santo de nosotros, alguien o algo tiene que entrar. Eso es lo que sucede con cada ser humano que decide rechazar al Señor. Entonces, aquí Pablo sigue hablando, y si notas nuevamente, más adelante en el versículo 28, si quieres leerlo, el 28. Versículo 28, ¿verdad? Y como no quisieron reconocer a Dios, Él los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Exacto. Entonces nuevamente Dios los entregó. La ira de Dios, y nuevamente lo repite más adelante, la ira de Dios es la entrega que Dios hace de la persona que no lo quiere seguir, de la persona que lo rechaza. Y esto nos lo dice claramente. Hay un libro que no sé si conoces, Claudia, que es El conflicto de los siglos. Sí. Es un libro precioso y les recomiendo todo el capítulo 1. Todo el libro es maravilloso, pero en el capítulo 1 la escritora Elena de White, ella nos da más luz sobre esto de la ira de Dios. Ella está hablando allí de la destrucción de Jerusalén y cómo el pueblo de Dios, Israel, quedó en manos de sus enemigos y fueron destruidos. Entonces ella nos explica claramente cómo es que funciona esto de la ira de Dios. Entonces, si pudiéramos leer esta Sí, cita, una cita sí, muy buena. Una cita muy pequeña del conflicto de los siglos. Nos dice, los padecimientos de los judíos son muchas veces representados como castigo que cayó sobre ellos por decreto del Altísimo. Así es como el gran engañador
procura ocultar su propia obra. Por la tenacidad con que rechazaron el amor y la misericordia de Dios, los judíos le hicieron retirar su protección y Satanás pudo regirlos como quiso. O sea, cuando el Señor, como los rechazaron, como ya no lo querían más, pero no tuvo otra opción, sino que salir, quitar la protección. Entonces ahí es donde viene Satanás, nos dice que los pudo regirlos como él quiso. Entonces, la ira de Dios, miren también lo que dice aquí. Dios no asume nunca, nunca, para con el pecador la actitud de un verdugo. ¿Qué es un verdugo? Alguien que te hace sufrir. Que te castiga. Dice que nunca Dios asume esa actitud de castigar ni de un verdugo que ejecuta la sentencia contra la transgresión, sino que abandona a su propia suerte a los que rechazan su misericordia para que recojan los frutos de lo que sembraron sus propias manos. Esa es la ira de Dios. La ira de Dios no es la ira del hombre. Y es muy importante entenderlo porque a lo largo de toda esta semana y de todo el libro de Salmos estamos estudiando a Cristo Jesús, el carácter de Dios. Entonces, ¿por qué esto es importante entenderlo? Porque si yo creo en un Dios que castiga, en un Dios que es un verdugo, ¿qué vas a sentir tú? Oh, no. De lejitos. Ajá, miedo, ¿verdad? Entonces, por eso en Primera de Juan nos dice que el amor echa fuera el temor. Cuando conocemos al Dios que es amor, ya no tenemos miedo, porque el miedo trae en sí castigo, dice el versículo, de donde el que tiene miedo no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces el Señor se empeña en darse a conocer. Y cuando nos habla de la ira de Dios, tenemos que tener muy claro, amigos, amigas que nos escuchan, la ira de Dios no es como la ira nuestra. ¿Cómo nos vemos cuando nos enojamos? De hecho, las caricaturas nos ponen rojo. Sí, exacto. Se exageran y le cae un huevito y se hace huevito. Exacto. Esa es la ira. Pero es que esto nuestra. es incongruente realmente, porque un Dios de amor en unas ocasiones, un Dios de ira en otras ocasiones. Entonces, ¿a qué Dios le estoy sirviendo? ¿Al Dios de ira o al Dios de amor? O sea, esto es realmente incongruente. O es un Dios de amor o es un Dios de ira. Exacto. Y es lo que la hermana White y la palabra de Dios también nos muestran, que la ira de Dios es que Él deja a la persona libre, entre comillas, pero al dejarla, pues quedan las consecuencias de su propia decisión. Entonces el Señor respeta, el Señor no coge esas rabias, esas iras que el ser humano si agarra, ¿verdad? Es en esa entrega del Señor que a eso se le llama la ira. Entonces mira aquí una cita más. Cuando se le resiste tenazmente, el Espíritu de Dios concluye por apartarse del pecador y éste queda sin fuerza para dominar las malas pasiones de su alma y sin protección alguna contra la malicia y perfidia de Satanás. Entonces, este punto es muy importante porque como dice mi esposo, ¿cómo es ese Dios en el que creemos? Si tenemos un Dios que es castigador, ¿cómo vas a ser tú? Voy a tener miedo. Voy a tratar de estar lo más tranquila posible o tratar de no hacer nada que pueda enojarlo o hacer algo que lo pueda enojar. Entonces, y si cuando tú en un futuro, más adelante, te cases, tengas hijos, si tú tienes un Dios castigador, ¿cómo vas a tratar a tus hijos? Va a ser exactamente igual. Porque tenemos varios versículos que dicen, un padre no le daría una piedra a su hijo de comer o una serpiente a su hijo de comer. Entonces, si tenemos un Dios con enojo, usualmente asociamos enojo, ira a una persona mala. De hecho, en películas vemos, el villano de la película es una persona que odia a todo el mundo, que hace cosas malas. Entonces, si me ponen un ejemplo de Dios como alguien enojado y que es como un padre, vamos a transmitir lo mismo, como un padre enojado o malo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa cuando eso sucede? Que si tenemos un Dios enojadizo, ¿será que nuestro carácter va a ser transformado a la imagen? No. Porque uno de los frutos del Espíritu es paz,
Y si hay enojo, vamos a tener miedo de enojar a esa persona o a ese alguien. Y es lo contrario, paz y enojo o miedo es lo contrario, entonces no tiene ninguna relación. Y que entonces esa persona, si por ejemplo tus padres son maravillosos contigo y te aman, eso sin duda alguna. Y cómo eres tú como resultado de esa crianza que ellos te han dado, el amor que ellos te han dado, se nota en ti, ¿verdad? Pero entonces si yo tuve un padre, que no es así, pero si tuve un padre que todo el tiempo estaba enojado y castigándome, ¿cómo voy a ser yo? Yo también voy a ser enojona, enojadiza. Y también voy a tratar a todo el mundo así y se me va a acabar la paciencia, ¿ves? Pero a Dios nunca se le acaba la paciencia. Esto es de lo que trata el día martes, que Él es fiel a su pacto. Y que esa ira no la podemos entender como esa rabia, sino como, ¿tú qué harías? Dime ¿tú qué harías si tú tienes una amiga que no quiere andar contigo, no quiere que tú estés con ella, no quiere nada contigo? Pues me voy, o sea, si es mi amiga y no quiere estar conmigo, entonces, ¿qué hago aquí? Eso es lo que Dios hace. Ahora, ¿emitió Dios un juicio? No. ¿Qué hizo Dios? Cuando ve a la persona que la persona no quiere estar conmigo. Es un juicio en sí cuando tú razonas y dices lo que tú me dijiste, pues si esta persona no quiere ser mi amiga, pues me voy. Pues me voy. Eso es un juicio. ¿Ves? Estás razonando sobre esa actitud, estás dándote cuenta, estás respondiendo a lo que la otra persona pide. Déjame solo, déjame sola. Entonces, el juicio de Dios no es una sentencia ni un castigo. Es que Él te respeta y respeta la decisión de la persona. ¿Quieres que yo esté en tu vida? Ok, yo voy a estar contigo. ¿No quieres que esté en tu vida? No quiero estar contigo. Por más que yo ame a mi esposo, si mi esposo un día me dice, ay, tú no cocinas bien, yo no quiero ya más que tú estés aquí. Que no es así, ¿verdad? No, jamás. Jamás. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Ay, no puedo amarrar, ¿verdad? Eso no va a pasar. Pero es un ejemplo, ¿verdad? El Señor no puede amarrar a nadie. Entonces, en el dejar a la persona es donde cae la ira de Dios. Es dejarlo en libertad, entre comillas. Porque en realidad no es libertad, es muerte. ¿Quiere el Señor hacer eso? No. Me recuerda una de las charlas que usted hizo el año pasado para Urban Camp, que es una reunión para jóvenes, y hizo el ejemplo de un vaso. Y usted dijo, imaginemos que nosotros somos el vaso y Dios es la persona que nos está sosteniendo. Entonces, el vaso era de vidrio y digamos que el vaso cobraba vida, hipotéticamente. Y el vaso decía, quiero que me sueltes, pero te vas a caer y te vas a romper y te va a pasar esto y lo otro, y luego para arreglarte va a ser difícil, pero igual quiero que me sueltes. Entonces, ¿Dios qué hace? Nos suelta. Exacto. Esa es la ira de Dios. Así que si entendemos esto, y esto la verdad es que solo el Señor nos lo puede mostrar, porque está en su palabra, está en estos libros inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ahí está la verdad, y entonces podemos conocer a Cristo Jesús, que este es el empeño de toda la lección, es que conozcamos los roles, las referencias a nuestro Señor Jesucristo, para que lo conozcamos a Él. Amén. Entonces continuamos con el miércoles 28 de febrero y se titula Rey Eterno de Poder Incomparable. Podemos decir en este día que resalta exactamente el rol de Cristo como Rey,
¿Cómo son los reyes en este mundo? ¿Será que son muy justos? ¿Y será que Cristo se puede comparar con un rey de aquí de la tierra? No, realmente no podríamos decir que haya un rey justo, por más que busquemos algunos ejemplos de personas que han hecho grandes obras o personas que han tratado de ser justos, pero no, ellos no son 100% justos. Exactamente, o sea que nuestro Rey Jesucristo es único. Por eso nos dice esta sección que es un rey incomparable. ¿Por qué? Porque no lo puedo comparar con un humano. Es rey eterno, pero no se puede comparar con ningún humano. Exactamente. Y aquí habla de algo, dice que finalmente Cristo tendrá la victoria absoluta sobre sus enemigos, y dice que hará sus enemigos, pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies. Y nuevamente habla del juicio y todo esto. El juicio y todo esto de la victoria sobre el mal, ¿cómo la gana Cristo? ¿Cómo es que Cristo ganó la victoria sobre sus enemigos y sobre el mal? ¿Qué hizo Cristo? Murió en una cruz. Y no solo murió, sino que resucitó al tercer día. Amén. Fíjate, pero él no tuvo una lucha, él no tuvo una guerra, él no tuvo un desquite. Ustedes hicieron esto, yo voy a hacer ahora esto con ustedes. Nunca. Él nunca, sencillamente de forma humilde, sencillamente entregando su vida, tuvo la victoria. Nuevamente es como incongruente, porque casi siempre gana el más fuerte. Gana el que más lucha. Tenemos frases como la ley del más fuerte. Ajá. Esa es la ley del mundo. Pero en este caso, el más humilde, el que lo dio todo, el que se entregó todo, el que estuvo dispuesto a morir, entre comillas el más débil, es el más fuerte. Es el más fuerte. Amén. Y eso nos enseña tanto. Cuando estamos de pronto en nuestras escuelas o nuestros trabajos, cuando tenemos personas a nuestro alrededor que quizás no nos tratan bien, no sé si a ti te pasa, a mí también me ha pasado, a mi esposo también. ¿Y qué hacemos? Recordamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Él con sus enemigos que lo estaban crucificando? Oró por ellos. Entonces, la vara del juicio y la vara al que se refiere es la vara del pastor. No es una vara que va a cortar cabezas. Ese es un rey malo. Pero Jesucristo por eso es incomparable. Porque su vara es una vara de pastor. Y no podemos decir que es nada fácil. Como en ocasiones lo que quisiéramos es sacar la espada y cortarle la cabeza a la otra persona. O de repente estamos tipo, ay, ojalá que no venga, ojalá que le atropelle un carro en la entrada de aquí, pasando por la calle, que bajando las escaleras se le quiebre la pierna o algo por el estilo. Y es ahí donde el Señor viene y nos susurra al oído. Hijita, tranquila, tranquilo. Y uno como que, ay, ok. Y bueno, Señor, ayúdame y ayuda a esa persona. ¿Y cuántas veces no hemos orado por personas que no nos han hecho mucho bien y el Señor ha hecho una obra en esa persona y a la vez la hace en nosotros para ser más como nuestro Señor? Amén. Entonces pasamos con el jueves 29 de febrero y se titula Sacerdote Eterno según el orden de Melquisedec. Muy bien, pues aquí nos dice que el Mesías Rey es también sacerdote, pero que ese sacerdocio no es como los sacerdocios pasajeros, digámoslo así, y hace la mención del sacerdocio de Aarón, porque todos los levitas que salieron de Aarón, ellos eran los sacerdotes del pueblo, ¿verdad? Pero dice que el linaje de Cristo no venía del sacerdocio de Aarón, sino de quién. Era de Leví. De Leví, sí, que vinieron todos los de Aarón, sino que dice que vinieron del sacerdocio de Melquisedec.
Y dice de Melquisedec, y no se dice mucho en la Biblia de quién fue Melquisedec. Recuerdo, de hecho ahorita me tomé algo de tiempo, unos segunditos para poder decir el nombre porque me cuesta tanto. Sí. Porque es la primera vez en mi vida que lo he escuchado. Sí. Porque hay nombres como Nabucodonosor o Tesalonicenses, que es un libro de la Biblia, que sí son difíciles y cierta parte complejos, pero ya los he escuchado tanto tiempo que los escucho y los veo, los leo y los pronuncio y no tengo ningún problema en decirlos. Pero este es la primera vez. Ajá. Y es precisamente por eso, porque en la Biblia no tenemos muchos datos de Melquisedec, de este sacerdote. Pero lo que sí vemos es que Abraham le dio los diezmos a este sacerdote que era de un rango superior y que era del orden de Melquisedec. Entonces, por eso es que sabemos que el sacerdocio de Cristo Jesús es eterno. No termina como le pasaba a los sacerdotes que venían de Aarón. Cuando había un sacerdote, ¿qué pasaba al final de la vida de ese sacerdote? Pues ya se murió y ¿qué había que hacer? Pues reemplazar. Reemplazarlo por otro, ¿no? Entonces el sacerdocio de Cristo Jesús no es así. Es un sacerdocio eterno, en el que podemos confiar para siempre, que siempre hay alguien, tenemos a alguien en el cielo que está velando por nosotros, que está cuidándonos, que está haciendo su obra en ti, haciendo su obra en ti, en mí, en nosotros. Amén. ¿Algo más que quisieran agregar antes de finalizar el video, hermanos? Hay una parte ya finalizando que quisiera compartir. Nos dice, por medio de su humanidad, Cristo tocó la humanidad por medio de su divinidad, se aferró al trono de Cristo. Como hijo del hombre nos dio un ejemplo de obediencia. Como hijo de Dios nos imparte poder para obedecer. Amén. Qué privilegio para nosotros que tenemos un padre, un pastor, como hablamos al principio, que realmente nos conoce, porque en su humanidad de este mundo, conoce cada una de las situaciones que hemos pasado, las situaciones que pasan, nos conoce. Pero también tenemos el privilegio de que está en el cielo, intercede por nosotros. Así que tenemos un pastor que me conoce y que puede interceder por mí. Y yo como oveja tengo a alguien en quien confiar, tengo un pastor donde refugiarme y confiando en él tengo un pastor que me va a guiar. Así que el privilegio el de nosotros. Sí, Amén. somos únicos y muy amados. Muchas gracias, hermanos, por estar aquí este día. Ha sido un honor tenerlos. Igualmente. Y muchas gracias por compartir su conocimiento con nosotros. Gloria al Señor. Gracias a ti por invitarnos. Sí, muchas Gracias por tenernos en tu canal y hasta una próxima ocasión. Con mucho gusto. Amén. Nos esperamos. Ok.